Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y estamos listas con la Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Bien, Regio, feliz de estar aquí nuevamente para irnos de viaje a conocer. Hemos estado hablando de varios imperios, entonces ir a conocer otro ahora que tiene unas características bien especiales. Sí, pues y recordarles también a la gente que la estamos acompañando este sábado y que la próxima semana no vamos a estar, pero que va a estar Sergio Vergara hablándoles de cosas fabulosas. Sí, pues cosas fabulosas y cosas que nosotras, la verdad, no tocamos nunca porque no son nuestra área de... No, pues aprovechamos de extender los temas a través de aquellas personas que van a quedar a cargo del programa, así que no nos echen tanto de menos, van a estar bien acompañados. Nosotros les vamos a estar reporteando por Instagram. Vamos a hacer varias cosas por Instagram. Sí, así que síganos porque les vamos a ir contando para que vayan viajando con nosotros. Eso, para invitarlos a viajar a todos ustedes con nosotros a Irlanda, Escocia. Además hay tanta cosa que contar por allá. Mucha cosa. Lo malo es que la gente no va a poder tomar con nosotros, porque en este viaje se Pero toma. Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros hagamos un vivo, usted tiene una cerveza en su casa y hacemos salud. Eso yo creo que es una muy buena idea. Vamos a poner, además lo vamos a tratar de hacer en vivo para que puedan comentar y que puedan poner que tienen cerveza. Eso. Me parece, además, ¿cómo vamos a ir a Irlanda sin cerveza? No, pues por eso, es parte de. Después ya cuando estemos en Escocia... Con whisky. Whisky, un poco más caro, pero puede ser igual, una copa de vino, da lo mismo. Puede ser, todo puede ser. Y Coca-Cola Light también puede ser. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero ahora nos vamos a ir más lejos. Habíamos estado en esos lares hace algunos imperios atrás cuando hablamos del imperio bizantino, precisamente en la zona de Anatolia como tal, porque ahí es donde uno lo enmarca. Y vamos a hablar del imperio turco otomano. ¿Ya? Porque efectivamente es como la historia posterior, porque hay que entender que el imperio turco surge y crece en la medida que el imperio bizantino se achica y desaparece. Exactamente, sí, o sea, como una superposición. ¿Da? Claro, es como la posta. Exactamente, se pasan el testimonio. El testimonio. Sí, pues es un imperio súper importante, es uno de los, o sea, podríamos decir, el último de los grandes imperios que abarca parte importante del mar Mediterráneo. Y lo más interesante que tiene es que siendo un imperio multicultural, multiétnico, multireligioso, logró sobrevivir, podríamos decir, largo tiempo, o sea, surge en 1299, muere en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y claro, vive un periodo de larga decadencia, sin embargo, son varios siglos los que finalmente logra dominar parte importante de esos territorios de la cuenca del Mediterráneo, los Balcanes, aparte de la península de Anatolia, Medio Oriente. Así que es bien interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que los turcos otomanos ¿ya? Recién aparecen en la península de Anatolia, precisamente más o menos en el 1200, ¿ya? Y eso es porque hay varias tribus de turcos, ¿ya? Bueno, el origen está como sobre China, Mongolia, ahí en la zona desértica, el mundo de las estepas, y desde ahí se van a extender y en distintos lugares, y como bien tú dices, hay varias tribus, porque no es un mundo unitario, sino que cada uno de los jefes va a fundar un grupo, y por lo tanto el primer grupo que nos suena a nosotros son los selyúcidas, o selyukíes en realidad, porque ese sería el verdadero nombre. O sea, claro, todos los nombres que nosotros usamos no son los verdaderos. No, exactamente. ¿Ya? Pero los selyukíes van a ser los primeros en expandirse hacia el mundo, podríamos decir, conocido. Claro, y iniciar el avance hacia el occidente. Entonces, pero pasa tiempo, o sea, uno tiene a esas tribus, como tú dices, ahí en la zona como de las estepas, arriba de Mongolia, para el año 400 después de Cristo, y estos selyukíes se mueven hacia China, se mueven distintas tribus hacia otros lugares, pero son pueblos de las estepas, o sea, claro, son a caballo. Claro, son pueblos a caballo, son nómades a caballo. Por supuesto. Me acordé de don Héctor Herrera Cajas. Que tienen, yo siempre, nunca me voy a olvidar cuando don Héctor Herrera Cajas era nuestro profesor, un hombre sabio que se dedicaba a las culturas orientales,
Y además era un personaje, porque llegaba vestido fabuloso, con unos, digamos, con unos suspensores, con traje, por supuesto, Sí, con sombrero. Dejaba su sombrero y contaba estas historias de un modo fascinante, parecía como un radioteatro. Sí. ¿Ya? Pero además contaba estos hombres de las estepas, que era gente no solo a caballo, sino que entre la montura, que era una especie de montura, no lo que nosotros entendemos como tal, y el caballo ponían la carne cruda. Claro. Y por lo tanto quedaba el charqui saladito, cocinadito. Claro, sí, yo me acuerdo, también me acuerdo cuando nos enseñaba la importancia que va a empezar a tener el fieltro, por ejemplo, y él agarraba además su propio sombrero, que era de fieltro, lo hacía así, ¿no? Y volvía a su forma original. Todas esas cosas. Sí, el estribo. Claro, el estribo, sí, muchas cosas. Entonces, claro, bueno, estos turcos son de ese tipo de pueblos que se mueven en distintas direcciones. Y estos selyukíes recién comienzan a moverse hacia el occidente, después incluso de que se convierten al Islam. O sea, el Islam aparece, Mahoma muere en el 632, el Islam avanza muy rápido, eso ya lo hemos conversado varias veces aquí en el programa, y hacia el oriente el Islam llega hasta la zona de Samarcanda, y ahí comienza la islamización de estos turcos. O sea, eso es súper importante porque los turcos son distintos étnicamente, pero sí se convierten al Islam, se islamizan. Exactamente. Nosotros aquí en Chile tenemos un tema con respecto a el concepto turco, porque aquí se habla de los turcos como algo general, y en general los que llegaron aquí a Chile son árabes y son cristianos. ¿Ya? Pero se les llama turco porque toda esa gente que llega a Chile entra a Chile con pasaporte turco, porque eran parte del imperio turco, claro. Pero étnicamente no son turcos. No. Entonces es algo muy complejo de explicarle a la gente que son distintos. La gente habla de los turcos así como... Los turcos. Bueno, claro. Como cuando dicen los chinos. O sea, todos de ojos rasgados, los chinos. Y es más, cualquiera que tenga ojos rasgados en Chile, chileno, y tiene los ojos un poquito así, le dicen el chino. Sí. ¿Ya? O sea, partiendo por el Chino Ríos, pues. Chino Río, Chino Lea. Pero eso está lleno de chinos. Sí. Claro, es verdad. Y eso es algo bien importante, tener en cuenta de que este es un imperio que muchas veces la gente piensa que es un imperio islámico, y no lo es. O sea, los turcos sí se convierten al Islam, pero eso no quiere decir que sea un imperio solamente islámico, porque al interior de ese imperio hay cristianos, hay judíos, hay cristianos del rito católico, hay cristianos del rito ortodoxo, o sea, hay diversidad, exactamente. Pero bueno, efectivamente son estos selyúcidas los primeros que nos suenan, y nos suenan porque van a ser los que van a comenzar a avanzar por la península Anatolia, van a vencer al Imperio Bizantino en la batalla de Manzikert en el año 1071, que es una derrota importante. No, y que toman preso hasta el Basileo. Exactamente, toman preso hasta el Basileo, y eso, claro, ya marca la decadencia, podríamos decir, de este Imperio Bizantino, además precisamente en el momento en el que la cristiandad occidental llama a las cruzadas, una cruzada que es en el fondo en contra de este turco que está controlando parte de esa región. Y otras veces hemos hablado aquí de lo que significa la Cuarta Cruzada, la decadencia de este imperio bizantino, y estos turcos lo aprovechan. Pero el problema va a ser que en la medida en que el líder de la tribu se debilita y comienzan a aparecer otros poderes, y el poder comienza a atomizar, estos selyúcidas pierden fuerza, ¿ya? Y comienzan a aparecer otros grupos. ¿Ya? Es también la época en que los mongoles comienzan a presionar en esta zona. Entonces es una época compleja. Y en medio de esa atomización, ¿ya? Estos selyúcidas van a pasar a denominarse como el sultanato del Rum. Del Rum, porque tenía que ver con Roma, porque ellos habían vencido a los bizantinos, claro. Y Bizancio era Roma, sí. La nueva Roma, o sea, era Roma, Bizancio, era la otra Roma. Claro, cuando hablamos de Bizancio dejamos bien en claro el Imperio Romano de Oriente. Y por lo tanto, se llamaron nunca bizantino. Este sultanato va a ser el sultanato del Rum, porque habían vencido a Roma, en el fondo el sultanato de Roma. Exactamente. Y entonces dentro de estos grupos que comienzan a aparecer, aparece la casa de Osman, ¿ya? O el linaje, podemos decir, de los osmanlíes, que es una tribu que tiene como fundador a este Osman, ¿ya? Que en árabe se dice Uthman. Otomano. Claro, y de ahí viene otomano. Pero claro, ellos no se llamaron a sí mismos nunca jamás como turcos otomanos, sino que ellos eran la dinastía de los osmanlíes, ¿ya? De los miembros de la casa de Osman.
Y entonces este grupo de la Casa de Osman comienza a cobrar fuerza de una manera bien impresionante, porque la verdad es que en 3 generaciones avanzan por la península de Anatolia, cruzan hacia el continente europeo, y en el fondo el Imperio Bizantino queda reducido, o sea, prácticamente a lo que es la ciudad de Constantinopla, ¿ya? Y va a ser en este mundo de estos osmanlíes que crece, cuando aparece la figura de este Mehmed II, que finalmente va a ser este conquistador que logra, ¿ya?, tomar la ciudad de Constantinopla. O sea, logra que esas murallas que eran inexpugnables finalmente caigan, y los otomanos toman el control de lo que había sido la capital del Imperio Bizantino. Que además hay una cosa bien importante que hay que decir de los otomanos que hacían, porque en la medida que iban conquistando, iban cambiando las capitales de acuerdo a la importancia. Entonces, cuando van conquistando ciudades, van trasladando su capital hasta el momento en que en 1453 conquistan Constantinopla. Evidentemente era la ciudad más importante del mundo. Por lo tanto, era el deseo, objeto de deseo de todos. Y obtener Constantinopla va a hacer que inmediatamente tomen esa capitalidad, y no solo tomen la capitalidad, sino que se empapen, y eso muestra este imperio multicultural y que de alguna manera toma cosas del otro, se empape de lo bizantino. Santa Sofía, por supuesto, la basílica que estaba ahí desde primero Constantino, Justiniano, como la entendemos hoy día, se va a convertir en mezquita, pero ese estilo bizantino va a pasar a incorporarse al estilo otomano, porque si uno mira el Topkapi está en muchos sentidos inspirado en la Santa Sofía, pero después, posteriormente, las mezquitas, claro, cada una, la de Suleimán, pero también la mezquita azul, sin duda son edificios basílicas, con los miranetes, por supuesto, pero es la arquitectura romana de Oriente la que va a ser posteriormente entendida, porque la gente hoy día piensa que esa es la arquitectura turca. No, claro, es los turcos toman en el fondo toda esa tradición que venía desde el mundo romano, que los bizantinos le dan su propio carácter, y los turcos podríamos decir, lo hacen propio, y se islamizan. Y lo hacen propio al punto que la gente considera que esa es la arquitectura islámica. Exactamente, sí. Así que eso es bien impresionante, porque claro, una vez que conquistan Constantinopla, efectivamente entra Mehmed a Santa Sofía, imagínate lo que habrá sido. Además, en ese entonces Santa Sofía estaba completamente llena de mosaicos. Hoy día quedan algunos fragmentos que te hacen pensar lo que debe haber sido, y sobre todo cuando uno compara, por ejemplo, Santa Sofía con la Santa Sofía de Kiev, por ejemplo, que tiene todos los mosaicos, uno se puede imaginar lo que debe haber sido Santa Sofía. Sí, pues tienen que haber quedado, o sea, realmente mudos, pensando o sea, esto era verdaderamente algo mágico. Pero claro, desde ese mismo momento proclaman en el fondo a Alá como el único y verdadero Dios. Y no se puede la representación humana, y por lo tanto vamos tapando los mosaicos. Claro. Y también empieza en ese momento la construcción del Palacio de Topkapi, que va a ser el centro administrativo, en el fondo, de este imperio otomano, que tiene esa puerta, ¿ya? Y de ahí viene la denominación a este imperio turco-otomano como la Sublime Puerta, ¿ya? Que era la forma en la que era conocido. Y entonces ahí comienza en el fondo rápidamente a expandirse, ¿ya? Este imperio, y ahí va a ser fundamental la figura de Selim II, porque hasta que aparece Selim II en 1512, va a reinar entre 1512 y 1520, estos otomanos habían estado como bien centrados en expandirse, podríamos decir, hacia Europa, hacia el lado occidental, ¿ya? Pero en ese momento, cuando está reinando Selim II, también, ¿ya?, van a comenzar su expansión hacia el oriente y hacia Egipto, claro, porque efectivamente se van a enfrentar con los persas en ese momento. Los persas, que es lo que hoy día es Irán, en ese momento están gobernados por la dinastía safávida, y son los safávidas los que optan por tomar el Islam chiita. Exactamente. Y entonces hay una pugna de quién es el verdadero representante, podríamos decir, del Islam. Claro, si son
si son estos turcos que se han islamizado o son los persas. Y Selim va a enfrentar a los turcos, a los persas, los va a vencer. Y después de eso, como los egipcios estaban aliados a... los mamelucos, me encanta el nombre, mameluco. Yo siempre digo, habrán usado pantalones. Bueno, de hecho, de ahí viene el nombre. Claro, pues el nombre de los mamelucos, sí. También va a incorporar Egipto en el año 1517. Y entonces eso en gran medida es lo que explica que su hijo, ¿ya?, reciba un imperio que ya es de unas proporciones importantes. Pero además hay que decir que Selim II va a ser bastante cruel en muchos aspectos y va a ser muy temido, en particular porque él se va a dar cuenta que si quiere consolidar el poder y quiere consolidar este imperio, tiene que evitar la competencia interna y por lo tanto no solo va a usurpar primero al padre y posteriormente va a eliminar a sus hermanos y a todos los parientes que le podían hacer primos, sombra. Sobrinos. A todos, no quedó ni uno. Pero le dejó claramente un imperio consolidado y sin rival a su hijo. Y su hijo va a ser importante. Pero no hablemos todavía de eso. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Imperio Turco Otomano. Y estábamos hablando de Selim II, de su crueldad, de la eliminación de todos los parientes y dejar una dinastía clara y distinta. O sea, para él no sombra y evidentemente el único heredero es su hijo. Y su hijo va a ser importante. Su hijo es el más importante, es el sultán turco más importante de toda la historia, de esta larga historia de que va de 1299 a 1914 o 1918. Es Soleimán el Magnífico, ¿ya? Soleimán o Suleimán, ¿ya? Salomón, para algunos, dependiendo de en qué idioma lo llamemos, ¿ya? Que, de nuevo, es el Magnífico porque el mundo occidental lo tilda, lo llama como magnífico. Para el mundo turco, ¿ya?, él es conocido como el Kanuni, ¿ya?, y eso es porque él es el que va a organizar en el fondo el imperio, el que lo va a dotar de un canon, o sea, de las leyes, ¿ya? Y entonces eso ya nos dice mucho, ¿ya?, que el mundo occidental, que va a temer las campañas de Soleimán, lo llame el Magnífico, es porque, bueno, evidentemente tiene que haber sido espléndido, bien importante, con muchísimo poder, claro. Sin duda. Sí, pues y uno si se empieza a fijar, por ejemplo, la firma de Soleimán el Magnífico. La firma, a ver, aclaremos, la firma no solo es hermosa, sino que implica una cantidad de horas hombres de trabajo impresionante. Pero eso dice poder, porque además tiene como estrellitas, tiene como unos dibujos, o sea, es como si fuese un manuscrito iluminado, una letra capitular de un manuscrito iluminado. Esa es su firma, sí, pues después la misma manera en la que él en las cartas, ¿ya?, describe todos sus títulos, ¿ya? Es impresionante porque él dice: soy Soleimán, Khan, Padishah, el que otorga las coronas el dador de coronas, la sombra, el todopoderoso. O sea, una cosa que ya realmente le falta, el tapón de océano. Sí, o sea, cuando le escribe la carta a Francisco I, porque ya un poco va a entrar en contacto con Occidente, es donde está todo este encabezado: ¿quién soy? Y porque no solamente todos los títulos, la sombra de Dios, sino que además hijo de, o sea, todo este rango que básicamente estamos hablando de 2 párrafos completos para describir quién es. Claro. Y lo genial es que después le dice: y a ti, Francisco I, rey de Francia. Ese día. Period. Pero que es cierto. No, increíble. Claro, increíble. Claro, porque, bueno, este Soleimán va a estar preparado por el padre para reinar, ya van a tener esta idea de ir, en el fondo, dándoles responsabilidades, nombrándolo gobernador de ciertos lugares para que adquieran experiencia del gobierno. Antes incluso que el padre muera, ya Soleimán tiene su primera concubina dentro del mundo otomano, del mundo turco. Esa era la realidad, el mundo del harem, que los hombres tuvieran varias concubinas, que el sultán no se casara y que intentara asegurar la descendencia en un solo hijo varón y evitar
¿ya? Y además lo que se establecía es que podían tener varias concubinas, pero si tenían un hijo varón no podían tener otro con ella. Claro. Porque básicamente la idea era que si una concubina tenía 2 hijos hombres, eso era un germen para la guerra civil. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, todo estaba pensado en el fondo para que este hombre fuera un grande, y la verdad es que le toca vivir un periodo que es realmente impresionante. O sea, hay que pensar que 1520 es un año clave y en el que los personajes que están liderando la política de ese momento son todos grandes. Bueno, ahí hay que decir que 1520 es el año que él asume, y es el año, para que nos ubiquemos, es el mismo año en que Lutero rompe con la iglesia. O sea, la cristiandad se fragmenta. Pero además la pospeste hace que surjan reyes que empiezan a consolidar el poder. Entonces en Occidente vamos a tener reyes muy importantes de peso pesado, calibres pesados, que van a destacar. O sea, podríamos decir por una parte Carlos I de España, que se va a convertir también en emperador de Alemania, como Carlos V, es probablemente el peso más pesado, por los mismos títulos y por lo que implicaba. Pero va a entrar en conflicto interior, y aquí súmale la reforma, súmale todos los conflictos, con Francisco I, rey de Francia, de la familia de la casa de Valois-Angulema, quien también quería ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y no lo consiguió, y por lo tanto su enemistad con Carlos V es enorme. Y por otro lado, Enrique VIII, que también empieza a figurar, porque el reino de Inglaterra siempre estuvo separado. Los ingleses se consideran fuera de Europa, hablan de bajar al continente, pero en la época de Enrique VIII esto se conecta. Va a tener una relación muy afable con Francisco I, por una parte. También va a aspirar al trono del Sacro Imperio, no le va a ir bien, pero de alguna manera va a estar presente en esta política internacional. Entonces es una época de reyes que consolidan el poder, que es una época posterior al feudalismo. O sea, se concentra por primera vez el poder de forma clara y distinta en estas figuras. Y en ese momento aparece en el escenario, además, el turco, Solimán el Magnífico. Claro, el turco que aterrorizaba, yo creo que todos los veranos, al mundo europeo cuando iniciaba sus campañas. Porque en términos territoriales no es que él amplíe de gran manera el imperio. Él consolida lo que hay, pero sí tiene triunfos importantes, como es el hecho de toma, Roda en 1522, y después, en 1526, en la batalla de Mohacs, vence. Hungría. Y el rey de Hungría además muere, ¿ya? Que además era el cuñado de Carlos V. Exactamente. Y entonces toma el reino de Hungría, imagínate, desde 1526 más o menos hasta 1699, 1700, Hungría es dominio turco. Y va a intentar sitiar y tomar la ciudad de Viena, que era la capital histórica, podríamos decir, de los Habsburgo, de la familia de Carlos V, en varias oportunidades. No lo va a lograr, pero claro, era un enfrentamiento constante durante el reinado de Solimán. Y, como tú decías, producto de la enemistad entre Francisco I y Carlos V, Francisco I, como un hábil político, el catoliquísimo rey francés va a pactar con el turco. Sí. Claro. Y eso va a permitir, política. En el fondo, política, claro. Y eso va a permitir que las campañas, en el fondo, del corsario de Barbarroja tengan éxito en el Mediterráneo, que ese va a ser otro de los grandes dolores de cabeza de Carlos V. Así que es un momento político bien extraordinario. El 1520, no solo ese año, pero todo lo que ocurre ahí, o sea, es un momento de la historia extraordinario. Nosotros por algo hay que entender que Lutero rompe en 1520 y de 1525 en adelante Europa va a estar en guerras de religión. O sea, va a haber una guerra interna muy convulsa en todo el continente, incluso también extrapolado a Inglaterra, después de que Enrique VIII también rompe con la iglesia. Se generan estas guerras de religión interna, y a eso agrégale esta fuerza exógena de lo que llamarían el infiel, porque una cosa es la herejía dentro de la iglesia y el considerar la ortodoxia la herejía, y lo otro es el infiel como tal, que es el turco. O sea, un periodo muy periodo, claro, y además a eso agrégale que también en 1520 Hernando Magallanes se abre el comercio, y eso es muy importante también, porque así como llegas al cenit, al punto máximo de Solimán, es el periodo en que se abre América al comercio, y por lo tanto se abre el comercio internacional. La circunnavegación implica eso, esa apertura al comercio internacional, que hace que se pierda el monopolio del comercio al oriente por Constantinopla, y por lo tanto se abren nuevas
rutas. Por una parte, la ruta africana, claro, con los portugueses, y por lo tanto ya no van por el Mediterráneo como única ruta. Y por otro lado, la ruta al occidente, de básicamente que se abre con Magallanes, claro, más que con Colón. El Atlántico pasa a ser un nuevo escenario. Claro, efectivamente. Sí, pues y esa, porque claro, tú, como bien dices, Solimán representa el máximo apogeo de este imperio, pero tras Solimán comienza esa larga decadencia, que es larga. Hay momentos, evidentemente, que el imperio tiene momentos de luces, ¿ya? Pero en el fondo, desde 1683 en adelante, lo que va a ocurrir es contracción, pérdida de territorio. Y bueno, tiene que ver también con el hecho de que, bueno, Solimán representa este esplendor, pero Solimán va a tener un problema. Va a meter la pata en algunos aspectos. Va a meter la pata, y va a meter la pata en enamorarse de una sola mujer, que va a ser esta Roxelana. El amor hace perder la cabeza. Sí, y la perdió. Y eso Roxelana, que tenía el tremendo turbante. Sí, tenía el tremendo turbante, pero perdió la cabeza esta Roxelana, el que él va a llamar Hurrem, la que trae alegría. Le va a dar el título de Haseki Sultán, porque Solimán se va a casar con ella, va a vivir en monogamia, y ella era una esclava que venía del mundo ucraniano, colorina, además. Una mujer tiene que haber sido bien espléndida. Tiene que haber sido bien espléndida, sí. Y una mujer que, claro, se da cuenta de que ella tiene poder, en el fondo, sobre el sultán, y va a comenzar a usar ese poder para favorecer a sus hijos. Como tú decías, el sultán debía tener un hijo hombre, con una concubina no tener más. Y claro, Solimán se pasa todas esas reglas, y con ella va a tener, no se sabe cuántos, pero al menos al parecer 3 hijos hombres. Y entonces ella evidentemente que va a tratar de favorecer a sus propios hijos en desmedro del heredero legítimo, que era Mustafa. Y también ella se da cuenta de que el personaje más importante en la política, el más cercano, la mano derecha, el amigo de Solimán, que es Ibrahim Pasha, tiene poder. Entonces ella va a urdir, en el fondo, los complots para eliminar estas dos cosas. En el caso de Ibrahim Pasha, el rumor va a decir que él se creía el sultán, que quería, en el fondo, derrocar a Solimán. Y entonces, bueno, finalmente Ibrahim Pasha aparece asesinado. Y después, con el hijo, con Mustafa, se dice que también, que está complotando en contra del padre, que tiene acuerdos con los safávidas, con los persas, y va a ser el propio Solimán el que va a tener que dar la orden de asesinar a su propio hijo. Y ahí los que actuaban eran los mudos. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿habrán sido mudos real? Yo creo que sí. Sí. No, yo creo que les cortaban, que les cortaban la lengua para que no pudieran hablar. No pudieran hablar. Exacto. Sí, y hacer sigilosamente. Por algo se llaman los mudos. O sea, no creo que sea solo casualidad. Porque actuaban en silencio, no. Exacto. Sí. Ese punto lo vamos a tener que ver. ¿Tenían lengua o no tenían lengua? Ahí viene la pregunta. Sí. Así que bueno, eso le va a traer consecuencias negativas, porque la gente ya que quería mucho a Solimán encuentran que ese va a ser un acto de injusticia. O sea, si había sido el fondo... El Canuni. Claro, el Canuni, el que había la sombra de Dios todopoderoso sobre la tierra. O sea, cómo había podido asesinar a Mustafa, porque Mustafa también era muy querido. Y efectivamente va a ocurrir lo que se suponía, porque los hijos de Roxelana entran en guerra civil y Solimán tiene que ver esa realidad, y finalmente el que va a quedarse con el poder es el que cuenta con el apoyo de los genízaros. Y eso es importante porque no hemos explicado que una de las cosas que era clave del Imperio Otomano es que tenía ejércitos profesionales, pero además tenía fuerzas de élite que eran estos genízaros, y que lo que hacían es que en la medida que ocupaban ciertos territorios tomaban niños pequeños, y Ibrahim Pasha era parte de eso, que los tomaban y los criaban absolutamente fieles al sultán, y básicamente podríamos pensar que era un ejército multicultural, multiétnico, y obviamente que eso también hace pensar, y pensando también que Roxelana y muchas otras niñitas que eran tomadas también de distintos lugares venían del mundo eslavo, por lo tanto la fisonomía de lo turco era bastante diversa como la vemos hoy día. O sea, Turquía tiene una fisonomía que cuando uno ve las teleseries parece, lo mismo, cosa de ver las teleseries. Cosa de las teleseries parece tremendamente occidental. Bastante espléndidos son los turcos, ¿qué querés que te diga? Sí, bastante espléndidos. Sí. Y las mujeres bellísimas. Sí, pues, exactamente. Sí, es verdad.
tiene que ver con eso, sí, porque que por esa multiculturalidad. Y entonces, claro, después de Soleimán va a intentar una última campaña para tomar Viena y muere finalmente en esa campaña. Y ahí hay que contar que cuando estaban en plena campaña se muere. Sí, pues, claro. Pero no podían decir que había muerto porque entonces perdían la guerra. Y lo dejan sentadito, claro, así como embalsamado. La gente le iba como a rendir. Claro, hoy día en la campaña tuvimos tal. Estaba muerto. Qué atroz, lo encuentro así como... Terrible. Pero bueno, después lo trasladan y Soleimán está en la mezquita, no la Suleimaniyye. Pero no entero. No, encontraron unas partes en Hungría y por eso también en Hungría hay un monumento. Pero dicen que falta el corazón. Sí, pues una de esas en algún minuto aparece. Bueno, pero hay gente que le gustaba separar el corazón. O sea, ¿te acuerdas en la abadía de Melrose cuando fuimos a visitar la tumba, en realidad, del corazón de Robert de Bruce? El corazón de Robert de Bruce, el corazón del Luis XVII también, se lo sacan al hijo de Luis XVI, al niñito. Oh. Está por ahí en alguna iglesia. Ahí va a saber uno si es el corazón, pues, pero está, se supone que por ahí. Sí, no, tremendo. Bueno, el tema es que tras Soleimán asume su hijo, Selim II, que pasa a la historia como el beodo o el borracho. Entonces ya la cosa no andaba muy bien. Decadencia al tiro. Claro, decadencia al tiro. Y ya se evidencia esa decadencia porque comienzan, por ejemplo, a ser derrotados. Por ejemplo, algo importante va a ser la batalla de Lepanto, donde se enfrentan al mundo cristiano, en el fondo esta liga católica liderada por el Papa, donde las figuras fundamentales van a ser Felipe II, Juan de Austria, que son los hijos de Carlos V. Que son los hijos de Carlos V, que logran derrotar finalmente al turco. Y entonces ya ahí tienes una derrota. Después van a comenzar a tener otra serie de guerras porque comienzan a aparecer dentro de Europa también potencias importantes y el mundo turco otomano se va a ir quedando atrás. Sobre todo yo diría que el cambio más importante se va a producir durante el siglo XVII-XVIII, particularmente porque Europa cambia muchísimo, o sea, el racionalismo va a implicar un enfoque científico que va a catapultar y va a permitir las bases de lo que es una incipiente industrialización que el mundo turco y el mundo ruso, ojo, tampoco lo van a tomar en cabalidad, independiente que va a haber un nexo, una intención de occidentalizarse mucho más temprano del mundo Rusia, pero hay algo en común entre el imperio ruso y el imperio turco respecto a la decadencia en relación a Occidente. Exactamente. Pero, ¿vamos a comerciales? Vamos. Y volveremos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Imperio Turco, y estamos ya en el siglo XVII-XVIII, donde se producen, podríamos decir, estocadas mortales que dejan clara la decadencia. Claro, las pérdidas en el campo de batalla, las intrigas, en el fondo, dentro de la familia de los osmanlíes, los enfrentamientos entre hermanos, sultanes que desde muy niños, en el fondo, para evitar que fueran asesinados, van a pasar días enteras encerrados, y lo que pasa es que, claro, cuando les toca gobernar estaban completamente enfermos de la cabeza. Las intrigas también, hay un periodo que se llama el sultanato de las mujeres, mujeres que se dan cuenta de que tienen poder en el harem, y sultanes que están dedicados solo al harem. Y entonces, claro, todo eso va a implicar, en el fondo, que se entre en esta decadencia. Y súmale también aquí los enfrentamientos con las potencias que van surgiendo, o sea, las guerras contra Austria por una parte, y principalmente también contra Rusia. Claro, precisamente desde el momento en el que aparece el zar Pedro el Grande, que se occidentaliza a la fuerza, y que Rusia se convierte en un imperio, van a comenzar los enfrentamientos entre Rusia y el Imperio Otomano, una Rusia que se considera que tiene una misión divina, una Rusia que sueña con tener el control del Mar Negro, una Rusia que sueña con tomar Constantinopla e incluso llegar a tomar Jerusalén, y hacer renacer el Imperio Romano de Oriente, en el fondo, pero ahora con Rusia a la cabeza.
una Rusia que además, en esta cosa mesiánica, se va a designar a sí misma como la madre de los pueblos eslavos, y resulta que en los Balcanes, ¿ya?, parte del Imperio Turco Otomano, hay población eslava en su gran mayoría, y no solo eso, sino que también la madre de los pueblos ortodoxos, ¿ya? Grecia. Claro, y dentro de los cristianos ortodoxos, bueno, hay griegos y hay cristianos ortodoxos que viven en el fondo en la zona de Palestina, en Jerusalén, y entonces viene el choque, ¿ya? Ese choque se va a hacer evidente en varias guerras, una de ellas, la guerra de Crimea. Pero incluso antes, desde que Catalina toma, digamos, la batalla de Chesma. Sí. Por eso, toma la península, pero posteriormente, por supuesto, sí, ya en el siglo XIX, la guerra de Crimea muestra dos cosas. Muestra la decadencia, por una parte, o más bien el retraso de Rusia, que había quedado preindustrial, pero también muestra la decadencia profunda, y el gran perdedor es el Imperio Turco. El gran perdedor es el Imperio Turco, sí. Y en lugar a dudas, porque ahí ya queda clarísimo por qué, en el fondo, este Imperio Turco Otomano es conocido en la historia como el hombre enfermo de Europa. O sea, es una frase que termina cunando el propio zar. El propio zar Nicolás I. Tal cual. Y eso porque, claro, o sea, está en esta larga decadencia. Todos saben que el enfermo va a morir, pero se dan cuenta de que es mejor mantenerlo con vida, ¿ya? A que, un tapón. Claro, a que caiga estrepitosamente, porque todos dudan de cómo va a actuar el enemigo. O sea, los rusos dicen, bueno, quiero quedarme con la mayor parte, pero bueno, no sé cómo pueden actuar los británicos o cómo pueden actuar los franceses. Y los austríacos. Los austríacos, exactamente. Entonces, como que lo mantienen con vida artificialmente, de manera de que nadie se quede con la mejor parte. Y claro, aparecen los austríacos, por ejemplo, va a haber otra guerra ruso-turca en 1778, hay un tratado de San Estéfano. A partir de ahí, Austria-Hungría ya va a tomar control de la zona de Bosnia-Herzegovina. Finalmente en 1908 se lo anexa, ¿ya? Eso va a frustrar a Serbia, que soñaba con una gran Serbia, una nación eslava en la zona de los Balcanes. Eso a su vez va a levantar a Rusia, que va a decir, yo soy la madre de los pueblos eslavos. Se van a producir las guerras balcánicas, 1912, 1913. Los Balcanes era el polvorín. Es que es muy complejo los Balcanes en particular, porque es la frontera entre Oriente y Occidente, que además el Imperio Turco va a ocupar por largo periodo, va a entrar el Islam, pero van a ser enclaves islámicos en la zona, lo que va a complejizar mucho más, no solo multietnia, racial, sino que además multireligioso, y eso explica la historia de los Balcanes posteriores, que es literalmente tremenda. Tremenda, claro, y ahí también van a ir a medir fuerzas y van a derrotar al Imperio Turco Otomano en la independencia de Grecia. Sin duda. Claro. Y ahí va a jugar un papel importante, porque estaban a punto de perder los griegos, la figura de Lord Byron, que lo van a llamar para que haga la campaña como publicitaria, para que Occidente lo apoye. Claro. Entonces, Grecia se va a independizar con el apoyo de Occidente y va a terminar en una corona occidental recién creada, y después va a cambiar de dinastía. Claro, y Lord Byron era como el máximo influencer de aquella época. Es el primer influencer, es el primer celebrity, y de hecho es el hombre más famoso del siglo XIX. Napoleón Hill, así de simple. Sí. Napoleón Hill, o sea, imagínate, Napoleón, que había conquistado el mundo. ¿Tenía era un poeta. algo en una pierna, Lord Byron, o no? Tenía un defecto en un pie, pero lo sabía manejar muy bien y no se lo notaba. Entonces él iba, ponte tú, a las fiestas, las mujeres morían. Vuelta en llamas. Pero pues él no bailaba. Y entonces pasa a estar de moda esto de no querer bailar. Entonces cuando Jane Austen escribe Pride and Prejudice, Darcy tiene una actitud byroniana. No baila. Ya no baila, claro. Al principio. No, y además las mujeres tienen que haber dicho, ¿por qué no me saca a bailar? O sea, todas. No, es que tú te mueres lo escandalosa de la vida de este hombre. Bueno, haremos algún día un programa, porque ese sí que tiene paño para cortar. Ahora, era buen mozo. Fabuloso, sí. Tiene que haber sido. Bueno, entonces, claro, la situación finalmente estalla en los Balcanes. Pero va a ocurrir que, tras este desastre en los Balcanes, comienzan a surgir al interior del Imperio Turco grupos que muestran el descontento por esta decadencia, que van a llamarse los jóvenes turcos. Jóvenes turcos que van a intentar reformas, ya van a convencer al sultán de reforma. Los sultanes van a venir desde tiempo antes intentando también una occidentalización que se va a ver incluso hasta en la vestimenta. Y además los jóvenes turcos
ya el nombre lo dice, estaban empapados de las ideas jacobinas que habían emanado de la Revolución Francesa, por lo tanto, estas ideas republicanas por una parte, pero también de corte socialista, son lo que van a permear precisamente en la zona. Y obviamente que el republicanismo iba en contra del sultanato como concepto. Claro. Así que ninguna de las reformas, por ejemplo, el Tanzimat, nada da resultado. Y ya, aparte de eso, ya en medio de la Primera Guerra Mundial, hay que sumarle que se produce la revuelta del mundo árabe. Sí. Los árabes eran la segunda etnia y más importante dentro del imperio. Los turcos, los jóvenes turcos, de hecho, intentan convencerlo, decir, hagamos una cosa así como un imperio austrohúngaro, una monarquía dual, donde claro, los dos turco-árabe. Claro. Pero los árabes también habían entrado en su propio proceso con las ideas nacionalistas, el fondo de recuperar lo que eran sus tradiciones, su lengua. Y claro, en la medida en que el imperio deja de ser fuerte, poderoso, y ve que está en peligro... Se empieza a desgranar el choclo. A desgranar el choclo y se comienzan a ver las represiones, las represiones importantes. Bueno, de hecho, Mustafa Kemal Atatürk, que es considerado el padre de la Turquía moderna, y que va a tener un rol muy importante, sobre todo en la guerra, porque va a ser determinante. Si pensamos, va a tener un triunfo muy importante sobre los ingleses, pero cuando comienzan estos movimientos va a aplacar duramente, en particular a los armenios. Es literalmente un genocidio del mundo armenio, que en general no tiene mucho, digamos, conocimiento de la gente. No, bueno, hay capítulos de la historia que se intentan tapar. Hay capítulos que se olvidan, que no debiesen olvidarse, pero ciertamente no todos tienen Hollywood para recordar los horrores que han sufrido, como lo que es el caso del mundo judío en particular. Pero si uno piensa en la época nazi, los polacos sufrieron cantidad también y no tienen, los ucranianos por el lado de Stalin, para qué decirlo, y los armenios en el caso turco también. Sí, hay varios capítulos muy negros en la historia. Sí, eso es cierto. Y entonces, claro, se produce además esta revuelta árabe que tiene que ver también con la presencia de Lawrence de Arabia, al interior, en medio de la guerra, que va con las más altas esferas del mundo árabe, en el fondo los va a convencer de que peleen en contra de los turcos, prometiendo lo que a Lawrence de Arabia le habían dicho que podía prometer, que era que los árabes iban a tener una gran nación árabe con capital en la ciudad de Damasco una vez que la guerra terminara y ellos triunfaran. Pero el problema va a ser que durante la guerra van a haber acuerdos secretos entre estas potencias que literalmente van a decidir repartirse, ¿ya? Los territorios del Medio Oriente, claro, repartirse los territorios del Imperio Turco en el Medio Oriente, que bueno, es en gran medida la base de los conflictos que existen hoy día, ¿ya? Surgen en ese momento porque, claro, la guerra termina, vienen los tratados de paz, y todos esos acuerdos había que tratar de ponerlos ahora, que estaban en el papel, hacerlos realidad, y se dividen en zonas de influencia, y el Imperio Turco queda reducido a la península de Anatolia, no completa, y el pedacito de Constantinopla al otro lado, y no mucho más, y eso es lo que hace que se inicie este movimiento liderado por Mustafa Kemal Atatürk, que finalmente en 1922 declara la creación de la República de Turquía y pone fin, en el fondo, a la historia de estos sultanes. No, y de hecho él va a ser posteriormente también el que le va a cambiar el nombre a Constantinopla, porque los turcos durante todo el tiempo lo llamaron Constantinopla, claro, y va a pasar a ser Estambul. Claro, de manera oficial. Se llamaba Estambul, pero los turcos seguían refiriéndose a ella como Constantinopla. Y es Atatürk el que además cambia la capital a Ankara y establece que oficialmente la ciudad se llama Estambul. Y ahí se termina esta larga historia de este imperio que tiene, o sea, momentos extraordinarios, que deja joyas arquitectónicas impresionantes. Ahí, bueno, nombramos la Suleimanía, la mezquita Suleimán. Pero también está en la época del siglo 17, si no me equivoco, es la Mezquita Azul. La Mezquita Azul, claro. Después ese otro palacio barroco que hacen al final. No, pero ese es el barroco. Claro, es el intento de occidentalización, pero es el barroco más ornamentado en muchos aspectos. De hecho, es el palacio que tiene más lámparas de lágrima del mundo. Sí, es una cosa. Bohemia se hizo el pino con la compra, porque fue compra de los turcos
de las lámparas. Claro, si piensas, además, hasta en la escalera, los palitos de la escalera, esos palitos torneados. Los balaustros. Eso, son también de cristal de Bohemia. O sea, es una cosa impresionante. Sí. No, por eso te digo, el Bohemia estaba así. Se hizo la América. Por eso se hizo la América. Se hizo la América, sí. Así que es una gran historia, que tal vez un mundo que estaba bien lejano, podríamos decir, y en eso yo creo que hay que agradecerle a las teleseries turcas que pusieron sobre la mesa esta historia y a estos personajes. Yo, la verdad, nunca he visto una teleserie turca, pero yo sé que tienen gran éxito. A mí lo que me pasa, sí, yo sé que tienen gran éxito, pero a mí lo que me pasa con las teleseries turcas, yo soy como de serie, que tienen 8, 10 capítulos, ya 12. Pero la teleserie turca tú la abres en Netflix y salen, no sé, 70 capítulos. Perdóname, claro. Pero me muero. Una eternidad. Una eternidad, sí. O sea, esto no es una serie, es una teleserie de las antiguas. Claro, sí, una teleserie, sí. Así que, bueno, pero no, algún día. Hay un Netflix, creo que una serie que habla de Mehmet, creo. Sí, hay una de Mehmet que yo la partí viendo, que es como La calle de Constantinopla, pero es como una docu-serie. Ya, que a mí no me gusta el género docu-serie. A mí me gusta o serie o documental. Sí, claro. Pero la combinación. La combinación es como entre Tongoy y los Vilos, no me parece. O sea, a mí, en lo personal, yo creo que hay gente que le encanta. Pero a mí me produce un poquito así como que preferiría la serie. Pero tú, la serie esta que hay de los Romanov, yo partí viéndola, pero es docu-serie. Y yo habría preferido serie, sí, po. Montefiori es uno de los que aparece en esa. Aparece Montefiori, exactamente. O sea, y si no, dame el documental y yo escucho. Sí. Claro, sí, es verdad. Me pasa eso, no sé. No sé si a todo el mundo le molesta, a mí en lo particular sí. Así que esa es la historia y como les comentábamos, nosotros ahora nos vamos a ir de viaje. Vamos a estar reporteando desde Irlanda, desde Escocia. Vamos a tratar de hacer los vivos a una hora decente para que aquí no quede tardísimo en la noche. Pero y tenemos otro viaje más este año. Por eso. Y en octubre nos vamos a Croacia, o sea, vamos a estar en este mundo de los Balcanes. Sí. Específicamente en Croacia, así que aquellos que quieran viajar con nosotros pueden todavía sumarse a ese, que quedan algunos cupos, pocos, pero quedan. En marzo vamos a la Puglia, que ya hay hartos cupos tomados, pero todavía ese está recién abierto. Lo abrimos recién la semana pasada y ya hay hartos pasajeros arriba. Así es. Tengo dos más, de hecho. ¿Viste? No, sí, va sumando como bien. Y ya vamos a estar anunciando lo siguiente, sobre todo para aquellos que les gustan las tierras del norte británicos. Vamos a volver, porque quedó mucha gente fuera que quiere ir a Escocia. Entonces vamos a hacer norte de Inglaterra y Escocia en agosto del 2025. Así que siempre vuelvo a mis islas británicas. Sí, no es mi culpa. Van a empezar a sospechar de que vamos todos los años. Nos van a prohibir la entrada. Ponte tú. Bueno, así que échennos un poquito de menos, disfruten con Sergio Vergara, porque realmente él es muy, muy bueno, es un colaborador muy cercano de la Red Cultural, trabajamos codo a codo ahí y él está a cargo de toda la parte Red Cultural antica a través de sus charlas SPQR, que lo hace muy bien, así que aprovecharán de hablar del mundo antiguo, me imagino. Pero todo el rato, sí. Todo el rato, además que él raya con Roma y sabe muchísimo. Cantidad. Así que disfrútenlo, porque realmente es una oportunidad para poder hablar del mundo antiguo. Así que gracias, Barbarita. Muchas gracias a ti. Pues muchas gracias a ustedes. Muy pronto. Y nos vemos en un tiempo, pero la próxima semana con Sergio. Que estén muy bien.